Hola, bienvenido a este video donde te mostraré cómo balancear por el método de óxido-reducción a través de un ejemplo. Hoy te voy a compartir mis apuntes y te voy a ir explicando a través de él los pasos para balancear la ecuación química por el método redox. ¿Sí? Tu maestra Alma Mónica Saldaña Cortés. Ok, entonces nos dice aquí el problema. Para balancear por el método de óxido-reducción el siguiente fenómeno químico. Se puso a reaccionar cobre metálico con ácido nítrico concentrado y se produjo nitrato de cobre 2, dióxido de nitrógeno y agua. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos de seguir para balancear la ecuación? Pues el primer paso dice, se escriben las fórmulas que corresponden a los reactivos y a los productos. Entonces decía que cobre metálico se puso a reaccionar con ácido nítrico, produce nitrato de cobre 2, dióxido de nitrógeno y agua. Muy bien. Luego, el segundo paso dice, se anota el número de oxidación de cada uno de los elementos. Esto ya lo vimos en mis videos anteriores, cómo colocar el número de oxidación. ¿Ok? Entonces, vemos y le colocamos el número de oxidación a cada uno de los elementos que intervienen en todos los compuestos en la reacción química. ¿Sí? Si no sabes hacer esta parte, pues es muy importante porque de aquí se deriva todo. Te recomiendo que veas, que busques el video donde está, se llama el video Balanceo por método de óxido reducción y explicación de algunos conceptos y también determinación de números de oxidación. Ok, entonces continuamos. El tercer paso dice selecciona los elementos que cambian de número de oxidación al pasar de reactivos a productos. Entonces vemos, analizamos cada uno de los elementos en los reactivos con respecto a los productos. Vemos que el cobre tenía número de oxidación 0, era eléctricamente neutro, y ya después al reaccionar, ¿sí? Adquirió una carga de 2 positivo. Recuerda que esto lo vimos en el video, indica que ya no tiene 2 electrones de los que estaban con sus electrones, tenían su pareja protón, ya no tienen, ¿verdad? Ya nada más quedan 2 protones sin pareja. Ok, seguimos. Vemos también que el hidrógeno, pues no cambia, número de oxidación 1, y vemos que el nitrógeno pasa de 5 positivo a 4 positivo. Ok, continuamos. Vamos a ver el paso 4. Voy a subir para que tengamos toda la pantalla y ver el paso 4 que ahí nos quedamos. Paso 4 dice, se escriben las semireacciones de oxidación con el elemento que se oxida. Se selecciona el elemento en el cual el número de oxidación aumenta numéricamente al pasar de reactivos a productos. Se deberá anotar el número de electrones que se perdieron. Bueno, dijimos que la oxidación, ¿sí?, es pérdida de electrones. Entonces nosotros, déjenme bajar aquí tantito la pantalla, vemos que el cobre, por ejemplo, el cobre tenía número de oxidación 0 y ahora tiene 2 positivo. Quiere decir que pasó de 0 a 2 positivo. Y recuerda que eso implica que perdió electrones. Entonces el cobre fue el que se oxidó. Bueno, podemos representar el cobre 0. Este negativo que está aquí, ¿sí?, es un signo menos. Decimos cobre perdió, ¿verdad? Así se le quitaron o perdió 2 electrones. Si tú te fijas en los otros videos, habíamos puesto que, por ejemplo, podríamos escribir esta semireacción poniendo el cobre 0 se convirtió en cobre 2 positivo más, o sea, al soltar 2 electrones, al perder 2 electrones, pero lo ponemos del lado de los productos y ahorita está del lado de los reactivos indicando la acción de perder. Cobre 0 pierde 2 electrones para convertirse en cobre 2 positivo. Muy bien, y entonces esta es la semireacción de oxidación. Luego, ¿por qué dice que aumenta numéricamente? Pues si te fijas, estaba en el 0 y al poner 1 positivo, 2 positivo, ¿sí?, hacia acá aumenta numéricamente.
¿sí? Pero como yo te decía en mis anteriores videos, no me gusta a mí ocupar esta regla que en algunos libros aparece, sino que mejor pensar químicamente, no matemáticamente, ¿verdad? Entonces, en la oxidación estamos perdiendo electrones, por eso vemos dos protones sin pareja, ¿verdad? Eso te lo expliqué en los videos anteriores. Ok, veamos la semirreacción de reducción. Vimos que el otro que cambia es el nitrógeno. De nitrógeno 5, ¿sí? Se convierte en nitrógeno 4. ¿Qué fue lo que sucedió? Nitrógeno 5, o sea, 5 positivo, ¿sí? Ganó un electrón. Y obviamente si tenía 5 protones sin pareja y gana un electrón, pues ya nada más quedan 4 electrones sin pareja, ¿verdad? Muy bien. Pero dice aquí que se escribe la semirreacción de reducción con el elemento que se reduce, se selecciona el elemento en el cual el número de oxidación disminuyó numéricamente al pasar de reactivos a productos. Se deberá anotar el número de electrones que se ganaron. Bueno, entonces si estaba en 5 positivo y se convierte en 4 positivo, quiere decir químicamente ¿qué sucedió? Tenía 5 protones sin pareja y ahora nada más tiene 4 protones sin pareja, obviamente ganó un electrón, ¿sí? Y entonces por eso lo expresamos así, el nitrógeno con número de oxidación 5 positivo ganó un electrón para convertirse en nitrógeno 4 positivo. Muy bien. Se dice que disminuyó aquí decir que disminuyó numéricamente, pues significa porque va hacia este lado de 5 positivo, 4 positivo es más pequeño, por eso dice que disminuyó. Pero bueno, ese es usando esta reglita, ¿verdad? Bueno, continuamos. Dice que se multiplican cada una de las semirreacciones por un número que al sumarse algebraicamente se eliminen los electrones. Bueno, habíamos comentado que en la ley de la conservación de la masa, pues que los electrones que se pierden deben de ser igual a los electrones que se ganan. Pero nosotros teníamos así nuestras semirreacciones, ¿verdad? Aquí la voy a poner para que la alcances a ver. Teníamos cobre, pierde 2 electrones para convertirse en cobre 2 positivo y el nitrógeno 5 gana un electrón para convertirse en nitrógeno 4. Pero aquí estos no están, los electrones perdidos no son los mismos que son los electrones ganados. Por lo tanto, esta semirreaccióncita la vamos a multiplicar por 2 toda la semirreacción para que al sumar algebraicamente estas dos ecuaciones, nuestra suma ya hayamos podido eliminar en nuestra suma los electrones que sean igual, los perdidos igual que los ganados. Ok, entonces pues para que se igualen estos dos tenemos que multiplicarlo por 2, ¿verdad? Solamente esta ecuacióncita, entonces decimos 2 por 1, por este coeficiente que está aquí, pues es 2, ¿verdad? Luego 2 por un electrón, pues son 2 electrones. 2 por un nitrógeno 4 positivo, pues son 2 nitrógenos 4 positivos. ¿Ok? Y entonces ahora sí, viene la suma algebraica de las dos semirreacciones resultantes eliminando los electrones. Entonces eliminamos los electrones, ya no van a aparecer en nuestra ecuación, en nuestra suma. ¿Y cómo sumamos? Acuérdate, pues peras con peras y manzanas con manzanas, pero aquí son completamente diferentes. Cobre cero, ¿cuántos hay? Un cobre cero. Entonces es un cobre cero más 2 nitrógenos 5 positivo. Flecha de reacción, porque ya los electrones los eliminamos. Cobre 2 positivo más 2 nitrógeno 4 positivo. Ok. Luego, vamos a subir nuestra. Dijimos que ya tenemos aquí nuestra suma. Dice que los coeficientes que resultan de la suma total algebraica de las dos reacciones totales se transportan a la ecuación principal respetando dónde estén los elementos con su número de oxidación y de qué lado estén de los reactivos o de los productos. Entonces vamos a analizar. Esta era nuestra suma total, ¿verdad? Entonces dijimos, aquí vemos que el cobre tiene número de coeficiente 1, pues entonces nos vamos a nuestra ecuación. Esta es la misma que estaba ahí arriba, ¿verdad?
entonces le vamos a poner un 1. Luego, el 2, en donde esté nitrógeno 5 le vamos a colocar un 2. Y aquí está colocado el 2. El nitrógeno 5 está del lado, mira, aquí está la flecha, entonces está del lado de los reactivos. Entonces, vemos que hay nitrógeno 5 del lado de los reactivos y del lado de los productos, pero esta indicación nos está diciendo que está del lado de los reactivos. Entonces, aquí es donde vamos a colocar el 2. ¿Ok? Este 2 va a ser este 2. Muy bien. Luego, donde está el cobre 2 positivo del lado de los productos, obviamente, entonces aquí nos colocamos un coeficiente 1. Y donde esté el nitrógeno 4 positivo, agregamos el coeficiente 2. Y ya lo colocamos. Luego, ¿qué sigue? Bueno, dice, se comprueba que haya el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la reacción. Bueno, voy a subir tantito. Ajá. En ambos lados de la reacción, y si no, se balancea por tanteo tratando de no modificar todos los coeficientes. Tú dices, uy, entonces, ¿para qué tanto relajo? Si al final vamos a balancear por tanteo, pero aquí dice, fíjate, tratando de no modificar todos los coeficientes. Si los tienes que modificar todos los coeficientes, seguramente lo que te equivocaste fue en poner los números de oxidación, ¿sí? Entonces, vamos a colocar, vemos, hay un cobre y un cobre, ya están bien, ¿verdad? Dos nitrógenos, que hay 1 por 2, 2 nitrógenos, y acá ¿cuántos nitrógenos hay? 1 por 2, 2, y 2 por 1, 2. Entonces hay 4, del lado de los productos hay 4, entonces está mal, ¿verdad? Por lo tanto, tendremos que cambiar el coeficiente en el primer miembro, o sea, de este lado. O sea, aquí teníamos un 2, pero ahora le vamos a poner un 4. Y le ponemos 4. Y ahora sí, 4 nitrógenos de este lado y 4 nitrógenos del lado de los reactivos. Vamos bien. Ahora vamos a contar los oxígenos. 3 por 4, 12 oxígenos. Y de este lado, ¿cuántos hay? 2 por 3, 6. Más 2 por 2, 4. 6 y 4, 10. Y 1, 11. Entonces, por lo tanto, tendremos que agregar coeficientes para que sean pares. Aquí ya no es conveniente agregar coeficiente porque si no cambiaría todos, ¿verdad? El nitrógeno y el cobre. Aquí tampoco porque ya tiene un coeficiente. Donde es conveniente colocar es en el agua, entonces le ponemos un coeficiente 2. Y ahora sí, vamos a tener 12 átomos de oxígeno en los productos y 12 átomos de oxígeno en los reactivos. ¿Ok? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, ya, pues ya le colocamos el 2 al agua, ¿verdad? Entonces ya están los 12, aquí 12, mira, son 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, ya van 10, y 1 por 2, ya son los 12. Y ahora contamos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1 por 4, 4. Y de este lado, 2 por 2, 4. Por lo tanto, ya está bien. Por lo tanto, ya terminamos de balancear nuestra ecuación por el método de oxidorreducción, ¿verdad? Entonces ya vimos quién se oxidó, quién se redujo, y dice aquí, de la ecuación química balanceada podemos obtener, además de la comprobación de la ley de la conservación de la masa, o sea, ya, número igual número de átomos de cada elemento antes de la reacción y que después de la reacción. Es decir, la sustancia, ahora ya vemos la conservación de la masa. También podemos ver el agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? Es decir, la sustancia que provoca la oxidación. En este caso fue el ácido nítrico. ¿Por qué? Porque en él está el nitrógeno. ¿Te acuerdas que el nitrógeno aquí vimos? A ver, aquí el nitrógeno 5 positivo se convirtió en nitrógeno 4, o sea, ganó electrones. Pero ¿a quién se los ganó? Pues se los ganó al cobre, ¿verdad? Y entonces, ¿quién, quién provocó que el cobre se oxidara? Ah, pues el nitrógeno 5, pero el nitrógeno 5 está dentro de todo este compuesto, por lo tanto, todo este compuesto es el agente oxidante. ¿Y quién es el agente reductor? Pues el cobre. Bueno, hasta luego. Espero te haya servido este video.